Cuando se unen a un grupo nuevo están solos, no tienen parientes que puedan ayudarlos. Por tanto, no pueden establecer alianzas fuertes basadas en el parentesco como hacen las hembras. Los humanos probablemente fueron como los chimpancés. Evolucionamos de una especie en la que los machos se quedaban en el grupo, forjaban alianzas políticas muy fuertes con otros machos, y las hembras abandonaban el grupo y se encontraban solas en otro distinto, sin mucho poder. De ahí la diferencia. Antes me decías que lo que condujo a la inteligencia fue esa red social, precisamente, esa vocación social. Sí. Vocación de no estar solos. Así pues, la sociedad es muy importante. Y cuando mis amigos psicólogos me dicen ahora que lo importante no es solamente la conciencia individual, sino también la conciencia social... Es cierto, sí. Tienen razón. Sí, hay estudios que demuestran que el 60 o 70% de lo que comentan los estudiantes en los restaurantes o bares son cotilleos. A todo el mundo le interesa lo que hacen los demás. Es una manera de transmitir información y de forjar alianzas, de saber quién tiene poder, quién carece de poder, a la vez que se obtiene información sobre todo lo demás. Es muy importante. Es terrible estar aislado si vives en una sociedad compleja. Es verdad, es verdad. ¿Y por qué motivo dices que las hembras de los macacos ganaron la batalla del sexo? O tal vez lo que dices es que las mujeres humanas perdieron esta batalla. Resulta que en especies como los humanos y los macacos rhesus, el poder reside en lo cuantitativo. La fuerza está en la suma y los individuos no pueden ganar poder por sí solos. Necesitan la ayuda de los demás, tienen que crear alianzas políticas. Nada mejor que los parientes para forjar alianzas, porque los conoces bien. Tienes intereses en común, puedes fiarte de ellos y siempre están ahí. En el caso de los macacos rhesus, las hembras tienen el poder porque están rodeadas de su familia todo el tiempo. A los machos, en cambio, les resulta muy difícil alcanzar el poder porque están solos y sin familia. Pueden crear alianzas, por supuesto, pero son alianzas muy débiles e inestables porque no pueden confiar en el resto de machos que no forman parte de su familia. No somos el único primate que ha viajado al espacio. Antes que Yuri Gagarin fuera el primer Homo sapiens que visitara el espacio en la nave Vostok 1 en 1961, varios macacos rhesus llamados Albert I, II, III, etc., llevaban intentando alcanzarlo sin mucho éxito desde 1948. 10 años más tarde, en 1958, Abel, un rhesus, y Miss Baker, un mono ardilla, lo conseguían. Ellos fueron los primeros. A nuestra sombra y de nuestra mano, el macaco ha tenido el dudoso placer de haber hecho historia en el mundo de la ciencia. Dudoso porque su facilidad de cría y reproducción le han elevado en el ranking de las especies animales más usadas en la experimentación de laboratorios biológicos y médicos. En su honor y como pago de nuestra deuda, uno de los elementos del grupo sanguíneo humano lleva su nombre, el factor rhesus, descubierto en 1940 por Karl Landsteiner. Años más tarde, en 2000, se obtuvo el primer clon de primate. Claro, se trataba de un macaco, Tetra. A este replicante le siguieron otros, algunos incluso con genes de medusa. Desde 2007 conocemos el genoma del macaco y sabemos que compartimos con él aproximadamente el 93% de nuestros genes y un ancestro común hace unos 25 millones de años. Y para estudiar su comportamiento, los desplazamos desde su entorno natural del norte de India hasta la isla de Cayo Santiago, en Puerto Rico, en donde sin predadores que les den presa se han reproducido sin impedimento alguno. Bueno, al inicio de su introducción en la isla demostraron que tampoco son unos santos, ya que durante las encarnizadas luchas por el nuevo medio murieron muchos de ellos. La guerra y las rencillas no son solo patrimonio humano. Pero tal vez el mayor error de los macacos haya sido su tendencia a dejar las zonas rurales y adentrarse en las áreas urbanas dominio del hombre, ya que somos tan maquiavélicos como ellos, y en la lucha por la jerarquía social, en términos globales, el humano se ha impuesto y utilizado a todos los demás, animales y plantas. ¿Será verdad que el fin justifica los medios? ¿Qué pasa con el papel del sexo? ¿Por qué es tan importante el sexo? Para los negocios y para prosperar en la vida. Evidentemente, el sexo puede utilizarse para objetivos que no son la reproducción.
En los macacos rhesus, las hembras pueden practicar el sexo cualquier día de su ciclo menstrual, exactamente como las mujeres. Muchas veces tienen relaciones sexuales, pero no son fértiles, no pueden engendrar. Utilizan el sexo para fines sociales y no permiten que los machos sepan si son fértiles o no. Los machos piensan que la hembra puede quedarse preñada y por eso el macho invierte mucho tiempo y recursos en protegerla y tenerla contenta, pero al final, incluso si se aparean, no procrearán. Las hembras necesitan a los machos para conseguir protección y ayuda en la búsqueda de comida y también para proteger la comida de otros monos, así que utilizan el sexo para tener a los machos a su alrededor. Si no fuera así, los machos se aparearían y luego se marcharían. ¿Y por qué entonces, no sé en el caso de los macacos, pero sí en el caso de las mujeres, de las hembras humanas, por qué entonces existe el sexo esporádico? El sexo que está fuera de la red social, sin propósito aparente. Bueno, hay muchas explicaciones distintas. Una es que el sexo es divertido y que a veces practicarlo con un desconocido, con alguien que acabas de conocer, resulta divertido tanto para los machos como para las hembras. Es una de las explicaciones y bastante buena, por cierto. Luego hay otras explicaciones, como que los machos, evidentemente, intentan tener relaciones sexuales con tantas hembras como sea posible. Se sienten muy atraídos por las hembras nuevas que no conocen. La idea es que, aunque no lo piensen conscientemente, los machos están preprogramados para tener cuantos más hijos mejor. Un macho sería feliz si pudiera tener relaciones sexuales con alguien distinto cada día de su vida. Las hembras no pueden hacerlo. Sin embargo, a veces también les interesa practicar el sexo con machos desconocidos que parecen muy atractivos y muy poderosos. En el caso de las mujeres, cuando eligen tener sexo esporádico con un desconocido, al parecer escogen un tipo concreto de hombres. Hombres, por ejemplo, con niveles altos de testosterona, con muy buena presencia, altos, con una mandíbula fuerte. Hemos hecho experimentos en Chicago que demuestran que si le enseñas a una estudiante la cara de un hombre que no conoce de nada, puede saber si tiene niveles bajos o altos de testosterona. Cuando afirmas que las mujeres no han sido capaces de utilizar su poder para los negocios, ¿a qué te refieres? ¿En los humanos tampoco? En las sociedades humanas, los hombres parecen tener más poder que las mujeres. Son mejor que ellas a la hora de forjar alianzas políticas. En los partidos políticos, hasta hace poco, todo eran hombres. Todo eran hombres, ¿sí? En el gobierno, todos los cargos los ocupaban hombres. Así que los hombres siempre han tenido mucha facilidad para aliarse con otros hombres y dejar fuera a las mujeres. Y a las mujeres no se les ha dado demasiado bien aliarse con otras mujeres y enfrentarse a los hombres. Y sin embargo, en las sociedades de macacos, las hembras sí lo han logrado. Sí, son por tanto un buen ejemplo. Las mujeres deberían seguir el ejemplo de los macacos rhesus. Hay algo que he oído, y es que habéis realizado estudios no solamente con monos, sino también con personas, con estudiantes, sobre las diferencias a la hora de correr riesgos entre hombres y mujeres. ¿Se lo puedes explicar un poco a mi audiencia? La diferencia entre hombres y mujeres. Sí. Por lo general, los hombres de cualquier edad están más dispuestos a asumir riesgos que las mujeres en muchas situaciones diferentes, y también cuando se trata de tomar decisiones financieras. Con el dinero, los hombres están más dispuestos a jugárselo, a arriesgarlo que las mujeres. Desmontando mitos. Lo que nos pone a las mujeres del príncipe azul no es su hermosura o el caballo que monta, ni la promesa romántica que trae consigo. No. Lo que de verdad nos pone es que nuestro príncipe sea capaz de darle un par de mandobles al dragón o a lo que se ponga por delante para rescatarnos. Sin embargo, no es que busquemos a un troglodita. Es que el hombre asuma riesgos no solo prueba que podemos sentirnos seguras junto a él, algo evolutivamente esencial para nosotras y nuestras crías, sino que además promete que luego cumpla en la cama y luche por un estatus social elevado. Y es que se ha demostrado que los hombres, y también las mujeres, que más se arriesgan, ya sea en el juego, en el trabajo o, digamos, protegiendo a su mujer, tienen niveles de testosterona más altos que el resto. La testosterona es la hormona que rige el deseo sexual tanto en hombres como en monos, y en muchas ocasiones aparece ligada a comportamientos agresivos. No obstante, el comportamiento dominante que implica la testosterona no tiene por qué ser siempre violento.
En el hombre, la testosterona se incrementa cuando éste encara un reto como respuesta anticipada al hecho de la competición con otros por cualquier tema. Una vez la competición ha terminado, se observa que los niveles de testosterona aumentan en los ganadores, mientras declinan en los perdedores. Así, además, el sentirse deprimido no solo disminuye los niveles de esta hormona, sino también el atractivo general. A las mujeres no solo nos atrae un rostro simétrico que prometa buenos genes y la generosidad de nuestra pareja, sino el coraje que muestre. O como diría Maquiavelo, el osado y no el cauteloso es el que conquistará ambas, fortuna y mujeres.